Hola, en el día de hoy voy a hacer una pequeña crítica a la película de Cruella, esta película de Disney que ha salido hace menos de una semana. Y bueno, pues lo primero que quiero decir sobre esta película es el hecho de que para aquellos que os hayáis visto 101 Dálmatas o 101 Dálmatas 2, es verdad que este personaje de Cruella es muy diferente al que te presentan en estas películas de ya hace muchos años, ¿no? Disney siempre ha tenido esta ansia porque sus personajes principales, sus protagonistas, no fueran pues unas personas malas o que hicieran, digamos, acciones que no fueran acorde a la ley. Entonces, es verdad que ya cuando veíamos el propio póster de Cruella hace unos meses en el que incluían la frase de eh, todo el mundo tiene alguna parte buena o que no todos tienen todo malo o alguna cosa así, ya te podías llegar a esperar que este personaje de Cruella iba a ser diferente, porque si recordáis el personaje de los 101 Dálmatas, es verdad que era pura maldad, pura locura. Y pues es verdad que hay personas que esperarían que esta Cruella fuera parecido, que tuviera prácticamente todo maldad y que lo que demostraran serían sus inicios y sus motivaciones para a partir de ahí volverse completamente mala y loca. Y es verdad que esta película no es así. Mm, para mi gusto podríamos decir que es incluso exageradamente buena el personaje, es exageradamente buena esta Cruella, ya que, bueno, si bien es cierto lo que decía antes de que Disney generalmente en su zona de confort suele esperar porque sus personajes sean buenos, sí que esperamos en un personaje como Cruella que tenga por lo menos esos conflictos de moralidad en el que dudes si las acciones que está tomando son buenas o si son malas, pero realmente aquí sé que habrá gente que me debata y que me dirá que será que no ven esto no ven este aspecto, pero de la forma en la que yo lo veo, si bien es cierto que Cruella sí que hay momentos en los que toma acciones que podríamos decir que van en contra de la ley o que son acciones que no están esperadas por el resto de las personas que conviven con ella, es verdad que son entendibles, o sea, todas las acciones que Cruella va tomando a lo largo de la película, el espectador las entiende. También es verdad que es porque podríamos decir que sus motivaciones están sobreexplicadas, o sea, te han explicado tanto el por qué tiene el ansia de lo que sea, o por qué no le gustan, en este caso, los propios dálmatas, o por qué tiene su enemiga mortal, que ya vamos a ir viendo en la película. Entonces, todas las acciones que va tomando, aunque puedan llegar a ser un poquito dudables, es verdad que son todas completamente entendibles, que cualquier persona en su lugar, ya sea que hiciera una cosa diferente, sí que podrías llegar a entender por qué ella hace eso. Entonces es lo que yo generalmente en esta película pienso que es el mayor punto débil que ha tenido Disney en este caso, ¿no? Podríamos comparar la película en este caso con el Joker, a lo mejor salvando lógicamente las distancias, ya que una película pues como el Joker lógicamente puede prescindir de todas estas moralidades, en cambio Disney lógicamente con un bueno, pues al final el público objetivo al ser de menor edad o cualquier cosa tiene que intentar cuidar estos detalles y sí que es verdad eso, que en los aspectos en los que generalmente pedimos a Disney que vaya un poquito más allá, siempre se mantiene en esta zona en la que intenta calmar las cosas y que los personajes acaben siendo completamente buenos. Como ya he hablado del Joker, pues quiero aprovechar para decir que ambas películas tienen una similitud muy grande en el aspecto del reparto. En este caso sería con Emma Stone, en el caso del Joker, pues lógicamente con joder, siempre me pasa lo mismo que cuando estoy hablando, se me olvidan los nombres con Joaquín Phoenix, pues es verdad que lo que exige en esta película es que la actuación del personaje principal sea, digamos, excelente. Para mi gusto, ya lo voy a decir probablemente más veces a lo largo del vídeo, Emma Stone me parece una decisión brillante. Bueno, desde hace muchísimos años a mí me lleva gustando muchísimo Emma Stone, prácticamente todo lo que hace es buenísimo, entonces tampoco puedo ser del todo objetivo en este aspecto, ya que, bueno, o sea, Emma Stone, o sea, desde el momento en el que sale aproximadamente en el minuto 15-16 de la película, ya me está gustando. Entonces tampoco puedo decir si su actuación es brillante, cosa que yo creo que sí que lo es, pero tampoco lo puedo decir de forma completamente objetiva, ¿no? Entonces, bueno, lo que quería dejar claro al principio del todo es eso, que el personaje de Cruella es diferente, no es la Cruella que nosotros estábamos esperando. A partir de ahí, la historia general me parece que es bastante buena, pero sí que es verdad que pues al final lo que podríamos llamar las subtramas para ya contar esta historia general son un poquito más flojas de lo esperable, por lo que digo, por el miedo que tiene Disney al hecho de imponer a un personaje que haga cosas mal, que no les gusta realmente el esto de hacer las cosas mal, o sea,
puede presentarte como que el personaje esté loco, como que el personaje de vez en cuando haga cosas que no son del todo lógicas, pero no que las cosas que las haga mal. También es cierto, sí, ya que he hablado un poquito del personaje de Emma Stone, que hace un papel brillante en esa película, lo mismo podríamos decir de Emma Thompson como la baronesa en la película, que también hace un papel espectacular. En ambos casos podríamos decir que los papeles son buenos, pero nos ocurre un poquito también lo que nos ocurría con Glenn Close en Hillbilly Elegy, ¿no? Que al ser un guión bastante forzado, en los que los personajes a veces tienen que hacer bueno, pues estas escenas en las que están muy forzadas, a veces es verdad que parece que el propio actor está forzando al personaje, pero no es el actor, sino el guión el que le fuerza al actor a tener que hacer estas escenas algo más, digamos, forzadas, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, el guión no voy a criticarlo tampoco en exceso, porque me parece que la película como tal cumplía su objetivo, pero sí que es verdad que hay muchas partes en las que podríamos decir que básicamente eso ocurre por conveniencia del guión. Hay cosas que no se llegan a explicar del todo, poniéndonos en el punto de que la película bueno, está basada o que generalmente su público objetivo van a ser personas de menor edad, pues podemos llegar a entenderlo y aceptarlo de esta manera. Yo siempre he dicho que me gusta cuando las películas, por mucho que sean su público objetivo personas de menor edad o niños o lo que sea, que también personas de mayor edad nos puedan llegar a gustar. Es verdad que Cruella sí que puede llegar a cumplir esto, pero como ya digo, a veces flojea en este aspecto. Y aparte de eso, pues podríamos decir que la película sí que tiene algunos planos excesivamente largos para el hecho de cuando quieres explicar algo y lo quieres sobreexplicar, como he dicho antes, pues estos planos muy largos para llegar al punto en el que por qué Cruella está en ese aspecto, bueno, Cruella o Estela en este caso, que ya veréis que el personaje digamos como que se debate entre ella en estas dos personas internas que tiene, ¿no? Entonces sí que vemos estos planos muy largos explicando excesivamente el por qué está ahí o cuáles son sus razones para llegar ahí y estos planos en los que al final ya te puedes esperar el final del plano, ya sabes dónde se va a encontrar Emma Stone en ese momento o cuál va a ser la situación de Emma Stone en ese momento. Entonces eso, la previsibilidad que tiene esa película es verdad que es un poquito obvia. O sea, muchas veces, generalmente, cuando vemos una película, una serie, podemos llegar a intentar averiguar qué es lo que va a pasar, ¿no? O qué va a ser esto, va a ser lo otro, pero ya lo he dicho más veces, cuando adivinamos tantas cosas, cuando hay muchas frases, en este caso de la película, en la que empiezan las frases lentas, en las que le quieres dar esta importancia y tú mismamente, sin haber visto la película antes, adivinas cómo va a acabar la frase, está bien, pero cuando ocurre excesivas veces, al final deja de sorprenderte. O sea, también a veces esperamos que en estas frases largas, en estas frases con esta intriga con la que te van a, al final dar un mensaje importante, esperas que te sorprenda, esperas que te diga algo que tú no sabías que ibas a ver. Entonces, cuando esto no ocurre, pues es verdad que no deja de ser un poquito decepcionante. Aparte de eso, pues también podríamos decir, como ya he dicho, lo de la conveniencia del guión, porque hay cambios excesivamente drásticos, ¿no? No voy a hablar sobre el aspecto en el que, pues, bueno, es verdad que la película empieza con Cruella de joven y en 10 años al final han pasado 20. Realmente eso al final es una chorrada. Si estás viendo la película no le vas a dar importancia a eso. Pero a partir de ahí, cuando ya sí que estás viendo el día a día, es verdad que vemos como de un día para el otro no ha ocurrido absolutamente nada, pero sí de este al siguiente ha cambiado absolutamente todo. Estos cambios drásticos a mí generalmente no me gustan. Yo creo que se pueden hacer de forma más lenta y mejor explicada. Tampoco sobreexplicado, porque es verdad que cuando pecas en exceso también te ocurre lo contrario, pero sí que es verdad que lo podríamos haber hecho de una forma diferente. Bueno, ya he dicho antes eso, que también al principio de la película no es Emma Stone la que actúa como Cruella, sino una niña pequeña de aproximadamente 5 o 6 años, que la verdad es que el papel que hace es espectacular, porque también, joder, cuando te muestran el personaje al principio con esto es cuando bueno, cuando más interés muestras, ¿no? Como qué le ha pasado para llegar a ser como es. Entonces, una actuación brillante en ese aspecto, pues siempre ayuda a que la película pueda llegar a despegar y a aterrizar en un buen puerto, como puede serlo a partir de los 15, 16 minutos en el que ya nos empieza a contar la historia. Bueno, pues Cruella, como podríamos decirlo, aparece a lo mejor al partir de los 50, 50 y algo minutos de la película, pero es verdad que era necesario, que muchas veces alargamos esta entrada, alargamos esto pues, para poder contar el resto de la historia y a veces pues necesariamente pues te puede ser como en el caso del Joker, que al final tienes esa ansia por mostrarte al personaje a eso a lo que la gente ha pagado la entrada del cine para ir a ver y a veces pecas en el aspecto de decir lo voy a enseñar ya, pues en Cruella espera que se lo tomen más con calma y en el momento en el que llega hace una entrada bastante triunfal que a mí personalmente también me ha gustado mucho.
Si tengo que decir también alguna cosa mala de la película, puede ser el caso del CGI de los perros que estamos viendo, tanto los dálmatas que hay aquí como otros dos perros que aparecen en la película, que es verdad que el CGI no es tan bueno como se podría esperar con una película de 100 millones de euros de presupuesto. Bueno, sinceramente prefiero ver un CGI malo que ver a perros que han sido adiestrados precisamente para hacer esta película. Entonces, bueno, pues el CGI es verdad que todavía tiene margen de mejora, que seguramente dentro de 10 años veremos un CGI en el que no nos daremos cuenta si estamos viendo animales reales o no. Pero bueno, Disney ha apostado en esta película por ello y yo creo que aunque no la haya salido excesivamente bien, tampoco podríamos decir que sea un completo fiasco, ¿no? A partir de ahí, pues también quiero destacar un poquito la banda sonora como la elección musical de la película. La banda sonora es verdad que es un poquito repetitiva, pero también porque, bueno, o sea, lo voy a explicar, no es repetitiva como en el sentido de que siempre vamos a estar escuchando lo mismo, pero sí que es verdad que las mismas notas se repiten durante esas escenas en las que pues está ocurriendo algo relacionado con Cruella, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y aparte de ahí, la edición musical, por mucho que podamos decir que es obvia, porque lo es verdad que todas estas canciones que vamos a escuchar, mmm, no voy a decir cualquier persona, pero sí que es verdad que muchas personas podríamos optar por elegir unas canciones muy parecidas o esas mismas canciones para esas mismas escenas, pero no por el hecho de que sean obvias dejan de ser buenas. O sea, yo creo que la elección musical en esta película está bastante bien hecho. A partir de ahí, pues sí que, como ya he dicho antes, los cambios drásticos no me han gustado mucho y hay un aspecto de la película que tampoco me ha gustado, que es el hecho del time lapse o el avanzar en el tiempo en el que solamente te van dando miguitas de pan como pueden ser las portadas de las noticias. A mí eso, cuando se hace bien, sí que me gusta, pero es verdad que en esta película cambia demasiado el aspecto o el tema general de lo que está ocurriendo en ese Londres, ¿no? Yo creo que se podría haber hecho mostrándolo de una manera diferente, que no sea solamente mostrando a los personajes y con las noticias por detrás. O sea, yo creo que se podría haber hecho tanto mostrándote ese Londres, haciendo algún plano también, aunque sea excesivamente largo, mostrándote la ciudad, cómo las cosas están cambiando, en vez de centrarte solamente en las noticias, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí yo creo que ya he acabado con esta crítica. Si tengo que decir alguna cosa de ella, pues la puntuación podríamos decir que igual personalmente yo le diría un 7 a lo mejor y de forma un poquito más objetiva, pues un 6,5, a lo mejor me quedaría con el 7 también de todas formas. Y eso es una película que si habéis visto 101 Dálmatas os va a gustar porque querréis conocer también la historia un poquito de Cruella, pero siendo siempre conscientes de que el personaje es diferente. Y eso, echamos de menos sobre todo algún conflicto de moralidad, el hecho de que Cruella hiciera algo que estuviese mal, que el propio espectador supiese que estuviese mal y aún así se lo aceptase porque entenderías sus motivos. En el caso de esta película, aunque haga cosas mal, no la propia historia del personaje no entrarían a considerarse que sus acciones estuviesen mal. Entonces eso es lo que se podía llegar a echar de menos, ¿no? Aparte de ahí, pues sí que también hay alguna pequeña referencia al hacerse vestidos con los perros, con los dálmatas, que es lo que también pues, generalmente estamos esperando ver, ¿no? Por el hecho de que es Cruella de Vil, su fama se debe a los dálmatas. Entonces sí que es verdad que eso es esperable, pero es verdad que podríamos haberlo forzado un poquito más. Podríamos haberle dado un poquito más de maldad al personaje y seguramente a la gente le acabaría gustando exactamente igual, le acabaría cayendo bien el personaje porque la historia que te cuentan está bien, pero es verdad que si le das un poquito más de maldad, seguramente, aunque lo entiendas del mismo modo, habrías podido llegar a desentenderte con ella en algunos aspectos y eso le daría aún más profundidad al personaje, ¿no? Y yo creo que no me dejo nada, probablemente cuando acabe el vídeo me dé cuenta de que sí, pero bueno, pues nos quedamos con un 7 para esta película de Cruella y bueno, pues nos veremos en la próxima crítica que vaya a hacer sobre alguna película. Así que nada, agur, eta ondo pasa.